Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Camila, este es Sirius y hoy vamos a estar hablando de El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón. Antes de arrancar, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita, así sabes cuando subo nuevos videos, y que también vayas a seguirme a Instagram, que es Entre Páginas y Palabras, donde subo más contenido de libros. Para los que no saben, este es el segundo libro en la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, que es la gran obra maestra de este autor magistral. Zafón es uno de mis autores favoritos. Tengo un video hablando solamente de él, así que se los voy a adjuntar por acá. Y también hice una reseña de La sombra del viento, que es el libro 1, que también se las voy a dejar adjuntadas. Este libro es en realidad una precuela, o sea, cronológicamente transcurre antes de La sombra del viento y según Zafón, todos los libros de su serie pueden leerse en cualquier orden, aunque yo no lo recomiendo. Yo la verdad es que diría que los lean en el orden en el que fueron publicados, o sea, primero La sombra del viento y después este. Este libro nos cuenta la historia de David Martín, que es un joven que tiene una infancia muy trágica. Él vive con su padre, pero eventualmente queda huérfano. Entonces es ayudado por un hombre que se llama Pedro Vidal, quien lo ayuda a conseguir un trabajo en la redacción de un periódico. A David le encanta leer, le encanta escribir y empieza a publicar historias en este periódico. Pues también consigue un trabajo en una editorial, pero haga lo que haga, es como que no logra encontrar el éxito en este camino. Entonces, un día aparece un personaje sumamente misterioso que se llama Andreas Corelli, que le ofrece a un David súper demacrado y enfermo la oferta de su vida. David tiene que escribir un libro creando una nueva religión para él y a cambio Corelli le ofrece una suma altísima. Esto parece ser un sueño para David, pero al final termina siendo una gran pesadilla. Si no leyeron este libro, la verdad es que lo súper recomiendo, aunque siempre recomiendo que vayan con las expectativas bajas. Porque a la mayoría de los lectores suele encantarles La sombra del viento y yo no fui la excepción. Yo amé La sombra del viento, es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Entonces, la primera vez que yo leí este libro es como que iba con esas expectativas altísimas. Y tengo que admitir que la primera vez que lo leí me decepcionó un poco. Siempre lo disfruté, siempre me gustó, pero no se compara con La sombra del viento. Ningún libro en la serie para mí es tan bueno como La sombra del viento, pero aún así valen la pena, créanme. Lo que sí, vayan con las expectativas bajas. Es un libro que yo realmente aprendí a amarlo con las relecturas. Esta fue la tercera vez que lo leía y con Zafón me pasa algo que es tan detallado a veces que me olvido muchísimo de los detalles, entonces había cosas que las leía como si fuese por primera vez. Así que la súper disfruté. Es una historia lenta, no se lee rápido y hay momentos donde el tiempo parece correr distinto. David es un narrador sumamente unreliable, o sea, es muy poco confiable. Y siento que hasta su percepción del tiempo, que es la que tiene el lector, está como mal, digamos. Entonces la historia se hace lenta por momentos, pero a la vez para mí es hermosa. A mí no se me hace aburrido en ningún momento, pero bueno, sé que algunos lectores batallan un poquito más con este segundo libro, pero créanme que vale la pena y es necesario leerlo para lo que viene después, porque después se atan todos los cabos. Para mí esta vez fue un 5 estrellas, yo lo amo. Es un libro que da mucho para discutir, no sabes qué es lo que es real y qué no. Entonces a mí eso me encanta, porque cuando crees que ya le sacaste la ficha y decís, bueno, las cosas son así, es como que te entran más dudas y también las cosas pueden ser así de otra manera. Entonces es un libro que está muy bien hecho. Vayan a leerlo y ahora vamos a pasar a la sección con spoilers. Primero vamos a hablar de nuestro protagonista David. Como dije, es un personaje que es muy poco confiable. Eso te dan indicios desde el principio que todo lo que pasa después resulta que no es así. Cuando él, por ejemplo, va al burdel y después resulta que el burdel se había quemado hace 15 años. Entonces, el lector automáticamente queda desconcertado todo el tiempo con este personaje. A mí es un personaje que me gusta, me da muchísima lástima la vida tan trágica que tiene. Es como que no le sale una bien. Me desespera mucho ver el deterioro que va teniendo el personaje cuando va fumando y tomando café y cada vez se enferma cada vez más. Se obsesiona cada vez más con el escribir y es como que lo vemos entrar en este estado de locura.
Me da mucha bronca lo que le pasa con el personaje de Vidal y Cristina, que ahora vamos a hablar de ellos en un cachito. Pero bueno, David me da muchísima lástima con eso. Me da mucha lástima que justo la novela que él publica con su nombre es la novela del que no tiene éxito. Ay, Dios, pobre. Y encima una escena que me rompió el corazón es cuando él le deja el libro a su madre y se queda ahí observando a ver qué hace la madre con el libro y la madre lo tira a la basura. Ay, Dios, qué bronca que me dio, pobrecito. A medida que va avanzando, vemos al personaje de David siendo explotado por estos editores que eran Barrido y Escobillas. Ay, qué odiosos que eran esos también. Como él y Cristina van corrigiendo el manuscrito de Vidal, que en realidad originalmente era una idea de David, o sea, hasta la idea original era de David. Y eventualmente termina siendo un libro que es de él. Y me da muchísima bronca el personaje de Vidal porque, a ver, siento que es un personaje muy gris, como todos los personajes de Zafón. Es como que tiene muchas cualidades buenas porque, por un lado, es como la figura paterna de David y lo ayuda un montón. O sea, sin Vidal, David no estaría vivo, siento. Pero bueno, sin él tampoco habría perdido a su padre, obviamente. Pero eso, bueno, ponele que fue un error. Pero todo lo como él se comporta con David después... No, es imperdonable. O sea, no solo se termina casando con la chica que él sabía que estaba enamorado de toda la vida, sabe que ella está también medio enamorada de él y encima publica la novela que sabe que no la escribió él. Eso me da muchísima bronca porque le roba, básicamente. Hay una frase que para mí lo describe muy bien al personaje de Vidal, que es: la envidia es la religión de los mediocres. Porque verdaderamente me parece él era mediocre, él quería triunfar, él en realidad trabajaba para matar el tiempo en realidad, porque él no necesitaba trabajar y aún así con toda la plata del mundo era como que no podía triunfar, era un mediocre el tipo y se termina abusando de David, que era una persona súper talentosa. Entonces, me da mucha bronca. Y hablando de personajes que me dan bronca, otro personaje que odio es Cristina también, porque siento que es un personaje que no lo terminás de entender, porque, a ver, ella primero te da la sensación de que no quiere saber nada con David, después eventualmente te das cuenta como que sí, como que está enamorada de él, pero termina aceptando la propuesta de Vidal porque se supone que le debe la vida y no sé qué, pero para mí eso es inexplicable. O sea, la verdad, una boluda. No, me cae muy mal Cristina y me da mucha bronca que David esté tan enamorado de ella. Uno de los personajes del cual más quiero hablar es Andrea Scorelli. Diría que es de mis personajes favoritos de este libro porque lo rodea un aura de misterio tan grande y tan macabra que me encanta. Obviamente, desde el principio nos damos cuenta que este personaje es como una especie de Lucifer, de demonio. De hecho, hay una descripción, acá en mi edición es la página 115, donde están hablando con David de su familia y no sé qué, y se ponen a hablar de los padres, y él le dice que eso es algo que ellos tienen en común, porque le dice: al suyo se lo arrebataron en trágicas circunstancias. El mío, por motivos que no hacen al caso, me repudió y expulsó de su casa. Entonces es como el ángel caído, aparte de que, bueno, el símbolo de Corelli es el ángel. Da a entender como que es Lucifer, ¿no? Y a este personaje obviamente lo vemos a través de los ojos de David y es muy loco ver cómo lo describe porque Andrea Scorelli como que va cambiando de apariencia. Hay veces que lo ve como normal, hay veces que lo ve súper enorme, hay veces que le ve los ojos rojos, hay veces que le ve las facciones como medio... deformes. Entonces, nada, bueno, evidentemente hay algo raro con este tipo. Él es el que le ofrece esto de escribir una nueva religión a David a cambio de mucho dinero y también a cambio de juventud eterna, porque es Corelli el que lo salva, digamos, David se estaba muriendo, lo salva y David no envejece nunca más. Entonces es un poco como una maldición de cierta manera también. Como David tenía el contrato de exclusividad con Barrido y Escobillas, medio como que Corelli te da a entender que los terminó matando él y también te dan a entender que fue lo mismo que pasó con este Lambert, que era un escritor que trabajaba para su editorial, que era Editions de la Lumière, que era una editorial en París. Entonces, una de las posibles explicaciones que tiene este libro es que Corelli es el diablo, entonces David le vende su alma al diablo. De hecho, a través de todos los libros del Cementerio de los Libros Olvidados, Zafón nos dice que
Cada libro tiene el alma de quien lo escribió, entonces David literalmente le está vendiendo su alma. Hay una frase que dice David que una vez que el escritor le pone precio a su obra y la vende, su alma ya tiene precio. Y eso explica que pasen cosas sobrenaturales a lo largo de la novela, como por ejemplo esto de la foto, que David encuentra en el álbum de fotos de la familia de Cristina y ella no se acuerda de dónde se sacó esa foto, pero como que siempre fue una foto que la fascinó. Y después, bueno, eso es el final donde Corelli le devuelve a Cristina, la trae de la muerte siendo una niña. También explicaría estas cosas sobrenaturales de por qué cambia de facciones, por qué, por ejemplo, cuando David va a la casa ve que hay un montón como de maniquíes y son como títeres raros que ve uno de él mismo, del cochero que lo llevaba de acá para allá. Entonces, bueno, digamos, una de las teorías es Corelli es el diablo y por eso hace todo esto. Pero también puede haber otra interpretación a todo este libro. Siento que ninguna de las dos teorías te cierra al 100%. La otra teoría es que David está loco. Él tiene un tumor en la cabeza, entonces está loco. Entonces nada es real de lo que pasa. Hay varios indicios que justifican esta otra teoría, como por ejemplo cuando él va al burdel al principio, que se termina acostando con una chica que era uno de sus propios personajes y al otro día vuelve y el lugar está destruido y se entera de que ese burdel se quemó hace 15 años. Lo mismo pasa con la editorial de Corelli, cuando el inspector le dice que esa editorial no existe. Y también Barceló, que es el que va a París a investigar y qué sé yo, le dice que la editorial de hecho se quemó hace no sé cuántos años también, que fue creada en el 1800 y pico por un Corelli, pero a David no le cerraban los números. Y de hecho, bueno, la editorial no existe hoy en día, pero dato, paréntesis, el libro 3, en la primera hoja, esto no es spoiler porque literal está en la primera hoja del libro, la novela empieza con un fragmento escrito por Julián Carax, recordamos a Julián Carax de La sombra del viento, y abajo dice Julián Carax, Editions de la Lumière, y da una fecha reactual que creo que era 1990 y algo. Y yo cuando leí eso me agarró como, pará, entonces todos los libros de Julián que leemos en el libro 1 fueron publicados por esta editorial, que me volví a La sombra del viento a averiguar, a ver si nombraban qué editorial había publicado sus libros y decía que era una editorial chiquita en París. Pero bueno, acá evidentemente era esta editorial, lo cual me voló la cabeza porque se supone que es una editorial que no existe y encima tiene mucho sentido porque es como que Julián, que era un escritor maldito, también le había vendido sus libros, o sea, su alma, a Corelli. No, eso me voló la cabeza y yo es la tercera vez que estoy leyendo estos libros y no me acordaba de eso. O no sé, capaz que lo registré en su momento, pero la verdad es que no me lo acordaba. Me voló la cabeza. Bueno, volviendo al tema. David puede estar loco, esta es una de las teorías, y eso justifica de que inventa cosas que no existen, como la editorial, el burdel, o por ejemplo, el inspector en un momento le dice que el prendedor de forma de ángel lo tuvo siempre puesto él desde que lo conoció. Entonces medio como que te da a entender de que él mismo es Andreas Corelli. Y eso que hablaba al principio del tiempo, cómo David distorsiona el tiempo, porque por ejemplo, desde que se casa Cristina con Vidal hasta que de repente ella se escapa con él, para el lector, o al menos para mí, habían pasado, no sé, 5 años. Y de repente no, había pasado un mes, creo. Yo, ¿cómo que pasó un mes? Claro, porque es como que te mete David en su locura. De estas dos teorías, yo la verdad es que elijo creer de que Corelli es real. De hecho, es un personaje que se lo nombra en otros trabajos de Safón, muchas veces se lo nombra por nombre y otras veces te da a entender como que es él, y es un personaje que siempre lo nombran en situaciones turbias, oscuras. Entonces, para mí tiene que existir, además de todas estas cosas que si no, no tienen sentido, de que, por ejemplo, que los libros de Julián fueron publicados en esa editorial, etc. Siento que ninguna de las dos cuadra al 100% y esto es para mí lo que tiene de interesante esta novela, es discutir qué pasó y qué no pasó, qué es real y qué no es real.
Uno de mis personajes favoritos de esta novela, si no mi favorito, es Isabela. Me encanta, amo, aparte que después al final nos enteramos que es la madre de Daniel del libro 1. Pero es un personaje que me divierte un montón. Me encanta su personalidad tan fuerte que tiene, que se escapa de la casa y todo, y amo con todo mi ser la relación que tiene con David, esa amistad que tienen, me encanta porque David es un personaje tan atormentado y realmente no es un personaje que caiga particularmente bien, pero ella es como que lo logra dominar. Amo las conversaciones que tienen, me parecen muy graciosos ese banter que tienen, cómo se hacen chistes todo el tiempo. Por ejemplo, cuando David le dice a Sempere, o no sé si le dice a Sempere, pero bueno, piensa: ay, tengo que conseguirle un novio, preferiblemente sordo. O después, por ejemplo, cuando ella se le planta y le dice: no, mira, las cosas van a cambiar, acá esto va a ser una democracia. Y al otro día él dice: el reinado isabelino comenzó al siguiente día. No sé, me encanta Isabela y me encanta con David. Ella es como que medio que está enamorada de él, como que te lo da a entender. Y me da bronca que el otro esté enganchado con la otra estúpida. ¡Ay, Dios! Yo los shippeaba a ellos dos juntos, la verdad. Obviamente me gusta que después haya terminado con Sempere y que tengan a Daniel y qué sé yo, pero bueno, nada, me gustaba con David. Y hablando de los Semperes, esta es una de las grandes conexiones que tenemos con el libro 1. Vemos la librería de los Sempere, vemos al abuelo Sempere, que fue como el que inició todo el negocio, y vemos al papá de Daniel, que en un momento yo la primera vez que lo leí, como que no me cerraban mucho los números, pero como que medio como que no entendía si era Daniel o qué, hasta que al final entendés que era el padre de Daniel. Y algo que me llama mucho la atención es que no tiene nombre el padre de Daniel. No sé si en algún momento lo dicen, en el libro 1 no lo recuerdo, pero en el libro 2 yo no encontré ningún nombre para el papá de Daniel. O sea, es como Sempere Jr. y de repente es el señor Sempere. Eso me llamó mucho la atención. Me da mucha lástima cuando muere el padre, digamos, el abuelo Sempere. Nada, esa parte fue como súper triste. Como siempre, la pluma de Zafón es impecable. Te crea escenas extremadamente visuales. Por ejemplo, la muerte de Cristina. O sea, yo la vi en mi cabeza, es como una película. Ella que se muere y queda atrapada abajo del hielo, tremendo. Después, por ejemplo, también la escena de los muñecos, de los maniquíes, esos también me parece súper visual. Y la escena donde David ve el cuadro que aparece ahí en la casa de Corelli, donde está Corelli como abrazándola así a Cristina. ¡Ah! Esa escena me puso la piel de gallina. Zafón realmente es increíble. Así que bueno, si bien es un libro bastante confuso, lo cual si no lo estás esperando como que puede decepcionar un poco, de hecho como dije, y este fue el momento donde no me di cuenta que se me apagó el micrófono y yo seguí hablando así como una boluda y bueno, básicamente estaba diciendo que la primera vez me decepcionó un poco porque tenía las expectativas altas, pero que con las relecturas me di cuenta el masterpiece que es este libro está muy bien escrito. Es un poco confuso, sí, pero vale 100% la pena porque te deja pensando un montón y además la pluma de Zafón nunca falla, es exquisita. Así que si te quedaste hasta el final, te agradezco mucho. Como siempre, te voy a pedir otra vez que te suscribas, que me des un like, que me dejes un comentario y yo te veo en el próximo video. Adiós.